Hola, este es un mensaje de parte de Dios que me dio en el año 2010. En este momento son casi las 3 de la madrugada, aquí en Argentina. Este es un mensaje que el Señor me dio en el 2010, en el cual estuve muchos días leyendo las Escrituras y ayunando. Y el Señor, mediante su palabra, me hablaba y ponía en mi corazón que escriba este recordatorio de su palabra. Esto no es más que un recordatorio de su palabra. Se van a ir dando cuenta a medida que les vaya hablando sobre el mismo. El Señor, en su amor, en su misericordia, me hablaba y me hacía escribir. Después de muchos días, cuando lo terminé, pasé en blanco todo y aquí están en estas hojas el resultado de eso. Eh, en momentos se sentía que el Señor me hablaba con amor y otras veces con dureza, como fuego consumidor. Y la verdad, el Señor casi todo el tiempo me habló de una forma muy enérgica, muy, muy dura. Él es amor, pero también fuego consumidor. Yo, hermanos, compatriotas de aquí de la Argentina, no solamente para nosotros es la palabra, sino que para toda la humanidad por la cual fue enviado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El único nombre, sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a su nombre. Gracias, Padre Celestial, Jesucristo, Espíritu Santo. Gracias por su misericordia, su amor, pero también por su corrección. Y este no es más que un recordatorio de su santa palabra y de su santa voluntad, que muchos parecería que se olvidaron. Pero no solamente eso, sino que a medida que vaya leyendo este mensaje que trae luz y trae exhortación para aquellos que una vez lo recibieron como su único Señor y Salvador de su vida, y que al parecer se olvidaron de hacer su voluntad. O este mundo con sus cosas, sus ilusiones, con su corrupción, con su vanidad, con su pecado, ha cegado
la vista de muchos. Y se han olvidado que Dios es, fue y será por siempre y para siempre, y que su palabra se cumple, querramos o no querramos nosotros. Todas las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, porque la palabra del Señor se cumple. ¿Y dónde está el apercibimiento? ¿Dónde está la exhortación al pueblo? Son pocos los que han se levantado en estos últimos tiempos. Jesucristo no es una religión, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. No hay otro en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el gran yo soy. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero esto también va a servir para aquellas personas que quizás no lo conozcan al Señor todavía, pero que se ven perturbados por esta vida. Que anhelan una liberación, pero parece como si sería inalcanzable. Apresúrate a buscar al Señor y recibirlo en tu corazón, porque no hay otro. No hay otro. No hay otro donde se pueda hallar salvación y paz y vida eterna. El hombre, como siempre, hace todas las cosas difíciles. Y es más fácil de lo que nosotros pensamos. Pero el peso del pecado es muy fuerte y muy dulce para muchos. Bueno, voy a empezar a hablarles sobre este recordatorio que en el año 2010 el Señor me estuvo exhortando a mí, me estuvo hablando y quiso que lo comparta. Hermano, juzgue usted si es de Dios o no es de Dios. Esto es para que nos escudriñemos cada uno y podamos hacer algo al respecto, bajo la voluntad de Él. Bueno, hermanos, como título, el Señor trajo a mi corazón que le pusiese recordatorio siglo XXI. Y así comienza. Que la gracia y paz de nuestro Señor, Padre Celestial, nuestro único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne, para salvación de la humanidad, sea con todos nosotros. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria a su nombre, mi Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este recordatorio es para todos los que una vez decidieron
recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, los que una vez decidieron entrar en su misericordia a través del camino, la verdad y la vida, y esto se simplifica en un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Amén, gloria a Dios. Recordatorio en que tenemos a un Dios único y verdadero, lleno de un amor infinito, de misericordias ilimitadas, de poder, de autoridad, de bondad, de belleza, de majestuosidad, de paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un Dios de vivos. Recordemos, el Dios Padre Celestial, en su sabiduría infinita, en su sapiencia, este Dios y único que tenemos, que mira el tiempo presente, pasado y futuro como si fuesen uno. Este nos predestinó ante la fundación del mundo para recibir la salvación a través del Verbo hecho carne, el Hijo del Hombre, Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo. Amén, gloria a Dios. Recordemos, nuestro Dios único y Padre Celestial es omnipresente, omnisciente, con poder sempiterno, lleno de sabiduría, inteligencia, discernimiento, entendimiento, conocimiento, ciencia, paz, misericordia, amor, que excede en demasía cualquier pensamiento imaginativo con respecto a su grandioso poder y gloria. Santo es el Señor, gloria a su nombre. Recordemos con cuánto amor, dedicación, detalle, sabiduría, poder ha creado Dios en el Señor los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, para que ya sea sus ángeles en el cielo y sus criaturas creadas en él, y el hombre y las criaturas creadas en la tierra puedan disfrutar de su propio sistema de cosas. Gloria a Dios. Recordemos, Dios a través de Jesucristo, su Hijo, que fue sacrificado para redimir al hombre, y para con él las creaciones en el cielo los volvería a juntar en su espíritu como una sola y perfecta creación. Recordemos, ¿por qué una sola creación? Esto porque en el Señor nuestro, antes de que fuese hecho carne, fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos y los cielos mismos, y la tierra y las cosas que hay en ella, en un estado perfecto, sin ninguna clase de corrupción, para su gloria. Amén, amén, amén. Gracias, Dios. Recordemos, fue necesario la primera venida del Señor como Salvador y Libertador por el pecado original, a través de Adán y Eva, que entró al mundo perfecto que había creado Dios. Y en ese tiempo, por primera vez, Satanás, enemigo, el diablo mentiroso, entró en escena y hace caer a la primera pareja humana en pecado, y automáticamente son destituidos de la gloria de Dios. Recordemos, por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, y por un hombre entró la salvación al mundo, Jesucristo. El misterio de Dios fue revelado en Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Gracias, gracias. Gracias a nuestro único Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia y nos consuela. Amén, amén, amén. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a su nombre, Señor. Recordemos todos los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, al Verbo de Dios hecho carne, y se bautizaron, son salvos. Amén. Recordemos, nosotros sabemos por la palabra de Dios, las Escrituras, que debemos convertirnos de nuestra vana y muerta forma de vivir pasada, ya sea de nuestra mente y nuestro corazón. La naturaleza natural del hombre no puede cambiar por sí sola. Recordemos, transformar en sujeción a la mente y corazón de Jesucristo nuestra mente y corazón. Y al hacer esto sabemos que hemos escogido el camino correcto y único. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.
Recordemos, la palabra, el Espíritu Santo, nos exhorta a que nos escudriñemos y fijarnos cómo andamos según la voluntad de Dios. Amén. Recordemos que la fe sin obra es muerta. Tengamos mucho cuidado de no autoengañarnos y ser también engañadores, porque pagaremos las consecuencias. Ojo, pueden convertirse en eternas. Recordemos, Dios ya nos tiene misericordia, ¿no? No persistamos en el error y en el pecado, porque ya sabemos cuál es su fin. Sí, lo sabemos. Amén, amén, amén. Recordemos para que no seamos de tropiezo, tanto para nuestras propias vidas como para los demás. Lo sabemos. Recordemos que si hacemos mal sabiéndolo, ya nos estamos condenando ante Dios. Recordemos arrepentirnos y dar fruto digno de arrepentimiento en Jesucristo para gloria de Dios Padre Celestial. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. Recordemos, debemos amarnos unos a otros, como nos mandó el Señor Jesucristo, y poniendo a Dios Padre en el primer lugar en todo. Amén. Recordemos, sabemos que la verdadera sabiduría es la que proviene del Dios, del único Dios altísimo, y ésta se simplifica en el amor a las almas. Amén, amén, amén. Recordemos, nosotros sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, el Altísimo, único y verdadero, y que Él no hace acepción de personas. Recordemos, pensemos en esto. El que hace acepción de personas, examinemos, no, ¿estará mirando en el espíritu? Por supuesto que no lo cree. Recordemos, todos fuimos llamados para caminar en el espíritu, y no más en la carne. Esto ya lo tenemos que tener asimilado. Recordemos, nosotros tenemos que ser espirituales y no carnales, porque lo espiritual abarca todo, ya sea de palabra o de hecho. Recordemos, ¿vio algún hijo de Dios, alguna persona carnal, hacer algo en la justicia y amor del Señor, para gloria de Dios? Seguramente que no. Recordemos, el hermano espiritual que camina en el espíritu del Señor, porque ya sabemos que existen otros espíritus. Se mueve trabajando en lo espiritual como en lo material para gloria al Dios vivo. Gloria a Dios. Recordemos, el espiritual está dispuesto a trabajar, colaborar en todo aquello que necesita de su ayuda. Recordemos cuáles son los frutos del espíritu y cuáles los frutos de la carne. Uno trae como galardón la vida eterna y el otro la muerte eterna. Amén, amén, amén. Recordemos ser agradecidos para con Dios nuestro Padre Celestial, para con su Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y nuestro guía y protector el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Dios Todopoderoso. Recordemos alabarle, glorificarle, magnificarlo, amarlo sobre todas las cosas, al único y verdadero Dios y Padre Celestial de todo lo creado. Amén, amén, amén. Gracias a Él tenemos a Jesucristo, tenemos la vida, tenemos la esperanza. Recordemos que estamos en este mundo por el propósito de Dios y para un propósito. Recordemos no seguir envaneciéndonos como en la antigua forma de vivir. Recordemos que antes estábamos muertos espiritualmente. Recordemos, observemos. La palabra se cumple, amén, 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 gloria a Dios. Estemos atentos, despertemos, estemos atentos, abramos los ojos.
presto los oídos para saber también en qué tiempo estamos viviendo. Recordemos que si no estamos caminando en la gran comisión, apurémonos ya y agarramos las herramientas, las armas con autoridad que Dios vivo nos dio a través de Jesucristo y pongámonos a trabajar, a luchar. Amén, 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 para llevar la verdad adelante. Recordemos y despertemos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Despertemos. Recordemos la palabra de nuestro Dios Altísimo, el poderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el último, el principio y el fin. El gran yo soy es viva y eficaz. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Recordemos, si en verdad amamos las almas y caminamos en la sabiduría y el Espíritu del Dios bueno, hagamos conforme a su voluntad. Amén, amén, amén. Recordemos que no somos perfectos y que vamos camino a la perfección. Amén. Recordemos que si erramos o pecamos, el Señor es poderoso para perdonarnos y salvarnos. Amén, amén, amén. Pero tengamos cuidado. Recordemos obrar en el arrepentimiento genuino. Amén. Recordemos que la sangre preciosa y poderosa de Jesucristo nos limpiará si nos arrepentimos genuinamente y que luego inmediatamente debemos ponernos la armadura de Dios, el Señor de los ejércitos, y salir a batallar. Gloria a Dios. Miren el trabajo que tenemos. Recordemos atacar, sitiar al enemigo, llevando la luz, la verdad, que es el Señor, el poderoso gigante para salvación de las almas. Amén, amén, amén. No durmamos en el sueño de la indiferencia, despertémonos ya. Jesucristo no es una religión, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Recordemos, nosotros somos hijos de Dios y santos en Cristo Jesús. Recordemos animarnos unos a otros. Recordemos, caminemos con un corazón puro y sincero, deseando lo mejor unos por los otros. Amén, amén, amén. Recordemos que las autoridades, ya sean espirituales o institucionales, las pone Dios, el Padre de los Espíritus. Amén. Recordemos, el Señor nos advierte que no haya confusión en nosotros y que las señales le seguirán a los verdaderos hijos de Dios. Recordemos que no son cualquier señales, porque también el enemigo, Satanás, mentiroso, diablo, hace señales. Recordemos, las señales que diferencian a un hijo de Dios de otro que no lo es que el verdadero camina en la justicia, verdad y amor de Dios, o sea, hace la voluntad del Dios eterno, único y verdadero. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque usted despeja las tinieblas, Señor, con su luz admirable. Recordemos lo que dice el Señor también en las Escrituras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Ven, Señor Jesucristo, aleluya, ven, Señor. Recordemos, el Señor nos dice en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y entonces el Señor les declarará, nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Amén, amén, amén. Nunca os conocí, les dijo el Señor. Y era cierto, nunca los conoció. Como no va a reconocer a las vírgenes imprudentes. ¿Por qué? Porque no tenían comunión con Dios, con Él. No tenían oración, no tenían ayuno,
no pagaron el precio. ¿Es tan difícil de entender para nosotros? ¿O nos cauterizaron la mente con la religión, con el ritualismo, con la hipocresía, con la apostasía? ¿Qué nos cauterizó la mente? ¿Tan difícil de comprender? Recordemos que el Señor respalda su nombre y que Él se mueve por fe, compasión, misericordia. Cuando una persona se humilla y viene delante de Él y pide su ayuda en lo que sea, sanación, liberación, trabajo, etc., Él lo hará. Amén, 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 gloria a Dios. Gracias, Señor, por su amor, su misericordia. Recordemos y observemos que existen hoy personas en la iglesia del Señor que invocan su nombre o imponen sus manos y que no están haciendo la voluntad de Dios en sus vidas y están haciendo una vida cristiana hipócrita, aunque la mayoría de estos sean líderes. Es lamentable, pero el Señor igualmente respaldará su nombre por amor del mismo y por amor a aquel que vino en fe a su encuentro e hizo que el Señor se compadezca. Amén, 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 gloria a Dios, gracias Señor, por su amor, su misericordia. Recordemos que el Señor ya nos ha anunciado en las Escrituras que en los últimos tiempos, y lo estamos, vendrán falsos profetas, falsos cristos, y también podríamos decir con total libertad en Jesucristo que vendrán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos sanadores, falsos cristianos, los cuales no andan en la verdad, justicia y amor del Señor de los ejércitos. Amén, amén, amén. Que les vuelva la luz del Evangelio y que se vuelvan al arrepentimiento genuino al Señor, porque su destino es infernal. Recordemos y observemos que en estos últimos tiempos, en esta iglesia moderna como la antigua, y ahora aún más por la cantidad de personas, existen supuestos hermanos que andan según su propia concupiscencia, en sus propios intereses, mostrándose como piadosos, lisonjeando a los hermanos que lo pueden ayudar para llegar a su propósito egoísta, queriendo siempre ocupar cargos jerárquicos en las congregaciones, pero no en el Espíritu del Señor, sino para hacerse ver de los hombres y por consecuencia trayendo destrucción directa o indirectamente en la iglesia, o intentándolo mediante mentiras, injurias, etc. Que el Señor los reprenda y que se puedan arrepentir porque su destino es infernal. Recordemos, el Señor Jesús el ungido dijo que por sus hechos los conoceremos. Amén, amén, amén. Leamos las Escrituras, oremos, ayunemos para que el Señor nos dé discernimiento. Pidámoslo. Sabiduría, inteligencia, discernimiento, entendimiento, conocimiento, ciencia espiritual, discernimiento espiritual. ¿Dónde quedó eso? En esta que se dice ser la iglesia del Señor y es una religión que está apostatando de la fe. Vuélvanse al Señor. Volvámonos al Señor si estamos cometiendo algo de estas perversidades. Que el Señor tenga misericordia. Él ya nos tiene misericordia. Señor, reprende, Señor, en el nombre de Jesucristo, las obras de Satanás, Señor. Recordemos, el Señor Jesús el ungido dijo que por sus hechos los conoceremos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Recordemos y demos gracias al Señor por hacernos recordar a través de
las Escrituras, para hacernos recordar a través de las Escrituras en qué clase de caminos andaban los fariseos de la antigüedad. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que por Dios y para gloria de Él estamos aquí para llevar en Jesucristo cautiva la cautividad, sabiendo que nuestro Señor lo ve todo y recordarlo antes de hacer o decir algo indebido. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Recordemos que los fariseos quedaron desnudos ante Jesucristo y pudimos ver lo que hacían. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y hoy está pasando lo mismo. El Señor hoy es igual que ayer, que siempre. El Señor no cambia, hermano. Recordemos y observemos a los fariseos modernos, que son los teólogos sin espíritu de hoy en día, que no caminan en la verdad, justicia y amor de Dios, fríos, sin ese amor fraternal, y que en todo momento quieren apagar el fuego del Espíritu Santo en los verdaderos hijos de Dios, ante la mirada del Dios vivo. Que el Señor los reprenda, porque no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Recordemos y observemos que en la antigüedad los fariseos, escribas y saduceos ocupaban y desempeñaban tareas organizadas en la religión antigua, y aunque hablaban de Dios y lo profesaban, sus hechos e intereses decían lo contrario. Miren cómo estamos hoy. Gracias, Señor, por su luz, Señor. Recordemos lo que nos dice el Señor y observemos que existen personas que suben a los púlpitos y desde allí hacen prédicas ordenadas prolijamente, sistemáticamente, como aprendidas de memoria, con una oratoria homilética magistrales, pero con un mensaje o mensaje no muy claro con respecto a la voluntad al 100% del Dios que lo ve todo y lo sabe todo. Amén, amén, amén. ¿Acaso el pecado les cauterizó tanto la mente? Perdieron el temor al Dios vivo. ¡Qué locura! Que no se haga así en nuestras vidas, hermanos. Que el Señor nos guarde. Pero una de las mejores cosas para que nos guardemos en el Señor es la oración, el ayuno, hermano, la comunión con Él, como nos indica su palabra. Que Dios nos ayude, hermano, nos ayuda. El problema son los pensamientos, hermano, el corazón del hombre. Recordemos en orar siempre y adquirir conocimiento de la palabra, tanto escrita como de hecho. Amén, amén, amén. Tanto escrita como de hecho. Ponerla por obra. Recordemos que mediante la comunión con el Señor de corazón nos traerá aparejado discernimiento, entendimiento, conocimiento, sabiduría, fe, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de Dios. Recordemos que el Señor de los ejércitos, el que lo ve todo y lo sabe todo, Él mismo nos llamó a que seamos valientes y que nos esforcemos a llevar la verdad adelante. Amén, amén, amén. Que nos esforcemos a llevar la verdad adelante. ¿Es cierto o no es cierto eso? Recordemos, hermanos, amados míos, que la hipocresía tiene recompensa de fuego eterno, con un vacío tal como la ausencia del Espíritu Santo de Dios por todos los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Que no caigamos, hermanos. Fortalezcamos siempre en el Señor, en oración, en ayuno. Que Dios nos guarda. Recordemos Jesucristo, el Verbo hecho carne. Vivió, murió, resucitó para darnos todo como coherederos con Él por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Recordemos, hermanos, el sacrificio de Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. No comenzó y terminó en la cruz del Calvario, solamente para después resucitar, sino se inició al comenzar aquí en la tierra. Tuvo que soportar, sufrir en su vida de niño, adolescente y madurez hasta llegar a la crucifixión, a esta raza humana corrupta, llena de abominaciones. Él, ser puro, soportando toda clase de blasfemias, maltratos, burla, oposición, hasta de su familia directa. Él sí supo redimir el tiempo, cómo hablar bajo la voluntad de Dios y cómo escuchar y observar muchas personas cómo se mofaban de él burlándose por no hacer lo que todo el mundo hacía, pecar. Abramos los ojos, despertémonos. Recordemos que morimos ya al pecado. No volvamos atrás, no llevemos una vida hipócrita, enferma, cobarde, mala, como este mundo corrupto que se niega a recibir al Señor por no dejar su vida pecaminosa y por consiguiente va a la muerte eterna, al lado de fuego y azufre, preparado antes para el enemigo mentiroso, Satanás, diablo y sus ángeles malvados. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, gracias Señor, porque usted es un Dios amoroso, misericordioso, pero también es un Dios justo. Gloria a su nombre. Santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Recordemos que vivamos para la gloria de Dios, no para el hombre y su deseo. Recordemos que en los tiempos de Noé, la humanidad corrupta y blasfema llegó a su fin, pereciendo, y que en la segunda venida el Señor está, en la segunda venida del Señor, esta humanidad de hoy, perversa, también llegará a su fin y juicio, y que solo los que hicieron la voluntad de Dios serán salvos como lo fue aquel. Amén, 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 gloria al Señor, gracias Señor, gloria a su nombre. Recordemos que la buena semilla fue sembrada en la iglesia. Recordemos que también la cizaña fue sembrada en la iglesia. Recordemos que esta cizaña en estos últimos tiempos es la que trata de ridiculizar o frenar, encasillar en todo momento para que no avancen con el Espíritu del Dios vivo aquellos que verdaderamente oran, temen y que siempre tratan de una u otra forma en Cristo Jesús de llevar la gran comisión adelante. La voluntad del Rey de Reyes, Señor de Señor, el Todopoderoso, el que hace y lleva a cabo la verdadera justicia y proviene de Él. Amén, 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 gloria a Dios. Gracias, Señor. Recordemos y sepamos que la cizaña tiene sus líderes y en muchos lugares están ocupando puestos ejerciendo autoridad que no proviene del Dios verdadero y menos en busca de su voluntad. Y que tampoco quieren que un verdadero Hijo de Dios en Cristo Jesús se les acerque y les recuerde la palabra del Señor en la justicia y amor del Dios bueno. Lo que les importa es su estatus religioso y caminar en su ritualismo adormecedor y sacar provecho para sus propios intereses que están muy lejos del negocio del Dios Supremo. Maravilloso, del Dios Supremo maravilloso, amoroso, que encierra un solo interés y propósito, el cual es la salvación de las almas por amor a ellas, la humanidad toda. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por su amor, Señor. Gracias. Por este amor que nosotros no merecemos, pero en Cristo Jesús a usted le plació que sea así, Señor, y que podamos ser salvos. Tan duros nos ponemos de servir, Señor.
tan incircuncisos de corazón estamos en estos últimos tiempos, que no sabemos escuchar su voz, que usted está levantando trompetas, voces, atalayas en estos últimos tiempos, avisando que su venida está pronto, pero que su arrebatamiento está antes, Señor. Que el arrebatamiento de su iglesia por parte de usted, Señor, está a las puertas. Ay de este liderazgo religioso, corrupto, blasfemo, hipócrita, que no está exhortando, que no está percibiendo a la gente. Si no se arrepiente, su destino es infernal. Recordemos que los que no caminan en el Espíritu del Dios Altísimo y andan en sus propias concupiscencias y encima se burlan de los hijos de Dios cuando dan testimonio de milagros, prodigios, señales, maravillas, experiencias sobrenaturales, se están condenando a sí mismos. Arrepiéntanse. Recordemos que nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos para alabar y adorar al Dios vivo, 3 veces santo en espíritu y verdad, y que este culto, esta adoración, esta religión, para el que lo toma de esta manera, no comienza y termina cuando entramos y salimos del lugar de reunión. Amén, 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 gloria a Dios. Jesucristo no es una religión. ¿Quién lo va a poder encerrar al Dios vivo adentro de una imagen, adentro de 4 paredes? ¿Acaso le ha ganado la locura al hombre en estos últimos tiempos? Recordemos que el Dios proveedor, creador, sanador, nos aprueba cuando llevamos una vida piadosa, caminando en su justicia, verdad y amor. Amén, amén, amén. Recordémoslo. Recordemos que sin santidad nadie verá al Dios justo. No nos autoengañemos, ni permitamos que nos engañen. Que nadie nos engañe más. Caminemos en la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y tengamos una sólida y firme comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo nos guiará y llevará a caminar en toda verdad y justicia, y esto nos traerá aparejado revelación del Señor. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Recordemos que el que busca halla y el que pide conforme a la voluntad del Dios sabio, recibirá. Y si 2 o más se juntan en su nombre, Él estará en medio nuestro. Y si tan solo 2 se ponen de acuerdo en algo, nos dice el Señor, yo lo haré. Amén, amén, amén. Él lo dice. El Señor Dios Todopoderoso. Aquel que cree todo le es posible. Acordémonos. Recordemos que Él suple todas nuestras necesidades y nos prospera en todas las cosas conforme a nuestra gloria en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mire qué lejos está del Evangelio de la prosperidad sin Dios, ¿no? Este pasaje. Gloria al Señor, gracias Señor por su luz, Señor. Recordemos que muchos hoy están siendo prosperados materialmente y económicamente por nuestro Dios bueno y proveedor, y les toca el corazón por su entrega, y los alinea para que sean de bendición así como son bendecidos, tanto por la palabra como de hecho. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que hoy muchos están siendo prosperados materialmente y económicamente, y dicen en sus corazones, es porque estoy haciendo bien las cosas. Entre comillas. Recordemos que la prosperidad económica y material no siempre es sinónimo de que llevamos una verdadera vida piadosa delante del Dios de las alturas, que todo lo ve y sabe, sino que estamos siendo probados. Amén. Abran los ojos.
Recordemos escudriñar la palabra, humillarnos ante el Señor y pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo dirección, revelación y llenura. Amén, amén, amén. Y será dada. Recordemos que sepamos, si aún no lo hemos observado, que hoy existen muchas congregaciones que se predica la prosperidad, y eso no está mal, si es la que proviene y quiere el Señor. Amén. Recordemos y seamos conscientes que la prosperidad económica y material no ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Primero tenemos que ser agradecidos, aprender a hacerlo por lo que poseemos, gracias a Dios, amén. Recordemos abrir nuestro corazón al Señor, el cual todo nos dio, humillarnos, tener un corazón generoso, dadivoso, ya sea de palabra o de hecho. No hace falta tener depositado en una cuentita 100.000 millones de euros para hacerlo. Despertémonos. Recordemos que hoy existen muchos con cargos jerárquicos en las congregaciones de la Iglesia del Señor Jesucristo que en su concupiscencia o buscando el interés contrario al Dios vivo, predican una prosperidad que no incluye al Dios de los espíritus, no buscan su voluntad. Apercibámonos, busquemos el rostro del Señor para que Él traiga luz y rompa las tinieblas que obnubilan nuestras vistas. Recordemos que Dios, el Señor de los ejércitos, el gran yo soy, lo ve y lo sabe todo. Por consecuencia sabe con qué espíritu hacemos o decimos las cosas. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que hoy existen muchos hermanos en Jesucristo que aún no comprendieron, o porque les enseñaron mal, o por sus propias concupiscencias, o por su falta de entrega al Dios dador de vida.